El 12 de septiembre del 2005 se completa la desconexión de Israel de la Franja de Gaza. Según lo planificado, Israel se retiraba completamente de 21 poblados de la Franja de Gaza, desalojando a unos 8.000 israelíes que vivían allí. Además, se desalojaron 4 poblados al norte de Samaria para indicar que podía producirse una segunda desconexión de Cisjordania. Durante todo el proceso de desconexión, las calles israelíes se llenaron con manifestantes contrarios a la retirada, que se vestían de naranja, y los que estaban a favor de azul. A pesar de los temores y las sospechas, la desconexión se ejecutó de forma relativamente pacífica. En el 2007, la Franja de Gaza pasó a ser gobernada gracias a un golpe de Estado por el grupo islamista Hamás. El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamás, invadiendo territorio israelí, penetró en los centros comunitarios ubicados al lado de la frontera. En ese momento, se estaba realizando una fiesta juvenil por la paz y la finalización de una festividad religiosa. Los terroristas asesinaron a los jóvenes disparando a todos los presentes. Algunos sobrevivientes fueron arrastrados dentro de Gaza en calidad de secuestrados que aún permanecen cautivos. Otro grupo de terroristas ingresaron en aldeas agrícolas asesinando a mansalva, sin distinguir de ancianos, mujeres o niños. Desde ese día se desató una guerra entre Israel y ese grupo terrorista, los cuales aún tienen apoyo de personalidades influyentes del mundo. Países como Brasil, Chile, Irlanda, España y Francia presionan a Israel para la detención de los ataques, intentando que los hebreos renuncien al derramamiento de sangre a manos de los asesinos de Hamás. Bueno, buenas noches. Esto es otra misión de Sion Latino desde Ashdod, Israel. Cuando uno hace un video, empieza a darle forma primero en la cabeza y ver qué se le va a colocar al video. Al principio dije, esto es muy largo. Y realmente cuando los videos se hacen largos, se hacen aburridos y la gente mira unos minutos, pone clic en la crucecita roja y lo cierra. Entonces, bueno, dije, voy a tratar de resumirlo todo lo que pueda. Y esa fue la intención de los dos videos que acabamos de ver. Son dos videos de dos temas distintos, pero a su vez complementarios. ¿Por qué? Porque el primer video habla cuando en el 2007 Israel, por propia iniciativa y en modo unilateral, decide retirarse de la Franja de Gaza, inclusive obligando a sus ciudadanos a dejar el lugar por la fuerza. Lo siguiente. En el año 2007, 2 años después de esa desconexión, Hamás, en un golpe de Estado, toma el gobierno en la Franja de Gaza y desde ahí se sucedieron distintos ataques de Hamás hacia Israel, tirando misiles y atacando a la población civil, que nada tiene que ver con lo que sería una lucha armada contra un ejército. En esos enfrentamientos, en cada momento en que Israel comenzó a atacar y comenzó, digamos, a empezar a dar vuelta a la balanza en su favor, hubieron presiones del mundo diciendo vamos a terminar con la guerra, vamos a buscar alternativas diplomáticas para evitar derramamiento de sangre, a los cuales a regañadientes Israel siempre aceptó. Entonces cada misión, cada enfrentamiento terminó abruptamente con acuerdos que nunca se llegaron a cumplir por parte del movimiento terrorista Hamás. Entonces me surge la pregunta, si Israel dejó Gaza en forma unilateral, si Israel recibió ataques por parte de Hamás e inclusive hizo, digamos, eh, tuvo en cuenta las recomendaciones del mundo de detener los ataques para buscar otras vías, a lo cual siempre se accedió, porque todavía los ciudadanos israelíes seguimos sufriendo a Hamás, y esta vez de una forma muchísimo más cruel y muchísimo más, digamos, amplia de lo que fueron los enfrentamientos anteriores, ya que Hamás invadió territorio de Israel, asesinó a 1.200 personas, secuestró a otras 240,
De esas 240 quedaron 120 que aún siguen cautivos de Hamás, asesinando gente, violando mujeres, quemando familias, descuartizando cadáveres. Y todo eso Israel lo tiene que sufrir. ¿Qué país del mundo en una guerra está dispuesto a renunciar a cualquier tipo de respuesta ante semejante situación? Ah, hubieron otras guerras, hubieron otras, digamos, cosas que pasaron en el mundo gravísimas, y todos aquellos críticos que se escuchan, como a Boric, como a Lula, franceses, a Irlanda y varios países del mundo que se llenan la boca, y la gente. Nunca escuché reclamar por la muerte de los civiles, incluidos mujeres y niños de Siria, por ejemplo, cuando su propio presidente, al-Assad, utilizó armas químicas para matarlos. Tampoco escucho las voces de la gente que teóricamente están en contra de la violencia y de los ataques y de las exageraciones y el uso excesivo de fuerzas contra los talibanes, contra los asesinatos en Irán, en donde una mujer por sospecha de infidelidad, digamos, no solamente que termina con la muerte de esa persona, sino que antes les cortan el clítoris o las apedrean, mueren apedreadas inclusive, y como suele suceder en muchísimas partes del mundo, pero de las cuales no veo a nadie, no veo manifestaciones, ni gente con banderas, ni políticos, ni intelectuales, ni actores que levantan su voz para decir detengan estas barbaridades. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es muy simple. Tiene varias formas de llamarse. Hoy en día muchos dicen que es antisionismo, que es un antisemitismo disfrazado, o la judeofobia, que es la forma más antigua del antisemitismo. Israel pasó por un episodio terrible, el más terrible de su historia después del Holocausto de la Alemania nazi. La diferencia es que hoy tenemos un país y tenemos un ejército. Y no hay ningún motivo para terminar abruptamente con esta guerra y de terminar de destruir a Hamás, porque hoy en día el enemigo de Israel es Hamás. Ellos empezaron esta guerra, ellos mataron gente, ellos violaron mujeres, ellos torturaron, y ese precio se paga, como lo pagaría cualquier país cuando ataca a otro, en cualquier guerra que ocurra en el mundo. Las estadísticas dicen que los muertos en los enfrentamientos entre Israel y en la Franja de Gaza son los más bajos que se registran de cualquier otra guerra que haya sucedido en el mundo. Y aproximadamente el 90% de esos muertos son terroristas de Hamas. Aquellos que vienen hoy y dicen no, porque hay 28.000, 30.000 niños, mujeres, es información que sale del Ministerio de Salud de Hamas, un movimiento terrorista, y no salió de ninguna organización oficial, porque no dejan entrar a las organizaciones oficiales. Ni siquiera los dejaban entrar para ver cuál era el estado de los secuestrados que ellos tienen. Y la situación de esos secuestrados nadie se la imagina, pero yo les aseguro que cualquiera de nosotros no aguantaría ni un minuto en esos lugares. Después otros hablan, bueno, pero Israel está ocupando, es el producto de la ocupación. Y yo les voy a mostrar claramente que acá no hay ninguna ocupación. Vamos a ver un poquito
a remontarnos un poquito a la historia y van a ver a qué me refiero cuando les digo que no existe tal ocupación. Después de la salida de Egipto, ocurrida aproximadamente en el siglo XIII a.C., el pueblo hebreo se dirigió hacia su tierra prometida, que hoy es lo que se llama el Estado de Israel. Llegaron a esas tierras y fueron ocupándolas, fueron cultivándolas, fueron agregando, digamos, formas de cultura, y ahí es donde se asentó el pueblo hebreo ya desde esa época. Con el tiempo, esas tierras fueron invadidas por varios imperios de la época, desde los romanos, desde los otomanos, los griegos, y todas esas antiguas civilizaciones hoy desaparecieron y la única que sobrevivió fue la civilización hebrea. En esa época nadie hablaba de Palestina, ni del pueblo palestino. No existía Palestina y menos existía un pueblo palestino. Es más, hasta la creación del Estado de Israel no había ningún pueblo palestino. Eran ciudadanos egipcios y eran ciudadanos jordanos, a los cuales un día le dijeron: a partir de hoy sos palestino y tu tierra es aquella. Y nunca, ni Egipto, ni Jordania, ni Siria quisieron recibirlos. Cuando las masas de gente ignorante se juntan para decir liberen a Palestina, y con el famoso grito, ya sea en español, desde el río hasta el mar, o en inglés, from the river to the sea, que el significado es desde el río hasta el mar, es decir, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, están implicando el territorio israelí, es decir, no solamente el territorio de disputa palestino, sino el territorio que también es de Israel y el cual en teoría no está bajo ninguna disputa. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque desde el seno de los terroristas palestinos mandan a gente a las manifestaciones para enseñarles esos tipos de eslogan. Y con eso Hamás está demostrando claramente que por más que Israel haya tenido la voluntad de devolver la franja de Gaza y entregarla sin ningún tipo de condicionamientos en forma unilateral, lo que ellos quieren es expulsar a todos los judíos y quedarse con toda la tierra de Israel, la cual por supuesto históricamente no les pertenece, y sí está demostrado, y en parte lo venimos hablando, al pueblo judío desde por lo menos el siglo XIII a.C. Bueno, como para redondear el tema, la historia indica que Israel pertenece a los judíos, no a los palestinos y no a nadie más. Es la tierra de los judíos. En una de las invasiones que hubieron, sí estuvo ocupada por musulmanes. Y según la cultura musulmán, tierra ocupada por musulmanes es tierra musulmana. Por eso es que hoy, aunque muchos no lo digan, me imagino que Pedro Sánchez lo debe saber, y si no lo sabe, si quiere puede ver el video y se va a enterar, los musulmanes también reclaman el territorio español, porque alguna vez España estuvo ocupada por musulmanes. Entonces, ese es el derecho que ellos se atribuyen. Como ya una vez ocuparon estas tierras, ellos se creen los dueños, pero los únicos dueños son los judíos. Por lo tanto, acá no hay ninguna ocupación. Y el reclamo de los palestinos, si es válido, es porque Israel aceptó
en su momento la partición de la tierra para que se construyan dos estados, uno musulmán o árabe y otro judío. Por supuesto, Israel aceptó y los musulmanes no aceptaron. Entonces, al no haber aceptado, yo pienso que perdieron toda posibilidad legal de reclamos hoy en día. Y si a esto le agregamos su agresividad, sus ataques, sus violaciones, sus matanzas, con todo esto que acabamos de exponer, Israel tiene pleno derecho a la defensa, por más que lo nieguen los Pedro Sánchez, los Lula, los Boric y todos aquellos que andan reclamando por el exceso de fuerzas de Israel, que hasta donde yo sé, no veo que haya demasiado exceso, porque me imagino que toda esta gente no estará viendo la andanada de cohetes que el Hezbollah, que es un movimiento también musulmán, ocupa el sur del Líbano y desde ahí están disparando a territorios sin importar quién vive ahí, si son civiles, si hay mujeres, si hay niños, pero sobre eso no hay reclamos. Así que en definitiva, creo que este tema está más que claro. Israel con su pleno derecho, a los judíos con su pleno derecho a ocupar este espacio, esta tierra. Israel, pleno derecho a defenderse y ejercer toda la fuerza necesaria para destruir a Hamás, porque por otra parte, se han ocupado y más que bien de los civiles, abriendo corredores humanitarios, avisando a la población civil de la Franja de Gaza en qué parte se iba a atacar, donde eso no ocurrió en ninguna parte del mundo. No conozco ningún país que haya entrado en guerra contra otra potencia que le haya dicho a la población, córranse de acá porque acá vamos a disparar. Israel tiene uno de los ejércitos más éticos del mundo. Israel es uno de los países más éticos del mundo. Y por más que venga y que me lo quiera discutir, está invitado a debatirlo esto. Tengo millones de respuestas para darle. Que tengan buenas noches. Le repito, Fernando Melnisky de Dastot Israel. Am Israel High. Shabbat Shalom para todos.